cuales, por ejemplo, tenemos dos alelos y vamos a tener lo que se llama dominancia completa, ¿vale? En el cual hay un alelo dominante y un alelo recesivo, dominancia incompleta o intermedia, ¿sí? Y codominancia. ¿Sí? Codominancia. Entonces, repito, es la interacción de estos alelos. Al primer caso se le conoce como genética mendeliana, ¿vale? Cuando hay dominancia completa se le conoce como genética mendeliana. Y cuando no hay dominancia completa, es decir, hay estos dos otros casos, se lo conoce como genética no mendeliana. ¿Ok? Entonces, si ocurre una dominancia completa, se llama genética mendeliana, y si no ocurre una dominancia completa, es decir, ocurren estos otros dos casos, se le va a conocer como genética no mendeliana. Entonces, ¿cómo definiríamos genética? Genética básicamente lo vamos a definir como una rama de la biología que estudia la herencia, ¿no? Que estudia la herencia y cómo el mecanismo por el cual se pueden transmitir, ¿sí? O se heredan rasgos de padres a hijos. ¿Okay? De padres a hijos. Entonces, aquí lo hemos visto ya, vamos a rapidito. Tenemos fenotipos, te había dicho el fenotipo es igual al genotipo, más que cosa, más que el ambiente, ¿no? Entonces, este tipo de interacción alérgica, ¿qué tipo de interacción alérgica es? ¿Qué tipo de interacción alérgica es esa de acá? La dominancia completa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un alelo domina sobre el otro. Palabras clave para identificar una dominancia completa, estas dos. Cuando utilizamos la palabra dominante, recesivo, quiere decir que un alelo domina sobre el otro, ¿no? Y a nivel de fenotipos, ¿cuántos fenotipos vamos a ver cuando tenemos dominancia completa? Solo dos fenotipos, ¿ok? Este de aquí es el mismo fenotipo y este tendría que ser un fenotipo diferente. En este caso, por ejemplo, color de pétalo. Cuando hay dominancia completa es morado, y cuando es como cigoto recesivo, es decir, el otro alelo ni siquiera existe, entonces vendría a ser de color blanco. ¿Okay? Entonces, ¿qué características nosotros podemos distinguir, o qué caracteres distinguir en cuanto a genética? Pues bien, hay muchas características ya que se sabe que son de acuerdo a un tipo de herencia. Antes de ello, vamos a utilizar esta figurita, ¿vale? A ver, ¿qué atención, por favor? Bien, ¿dónde está el gen? En este caso, el gen A. ¿En qué tipo de cromosomas se encuentra? ¿Cromosomas sexuales o cromosomas autosómicos? ¿El gen se encuentra en un cromosoma sexual o en un cromosoma somático? Ojo, diferentes células, son células sexuales, sí, pero ¿cuántos cromosomas? ¿Es un cromosoma somático o un cromosoma sexual? Somático, ¿cierto? Entonces, es un cromosoma somático. Entonces, el gen A se encuentra en un cromosoma somático. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si yo, por ejemplo, coloco aquí un gen denominado gen C, con su alelo 1, ¿vale? C1, y acá también C1.
cromosoma se encuentra? Cromosoma, el número 30, pero ¿qué es? ¿Somático o sexual? Cromosoma sexual, ¿cierto? Sexual. ¿Por qué es importante? Porque a este tipo de herencia, ¿qué se le va a llamar? Herencia relacionada al sexo. Relacionada al sexo. Y en acá se le va a llamar herencia autosómica. ¿Ok? Entonces, solo dos tipos de herencia, ¿vale? Herencia autosómica, ¿por qué? Porque el gen está ubicado en todo menos cromosoma sexual. ¿Ok? Cromosoma 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 29. En cualquiera de esos cromosomas puede estar ubicado el gen, se le va a llamar herencia autosómica. Si el gen está ubicado en un cromosoma sexual, se le llama herencia relacionada al sexo. Un gen importante, una característica importante que está relacionada al sexo, ¿se acuerdan? Animales, por ejemplo. En las vacunas estaría el crecimiento del cuerpo. Ya. En gatos, por ejemplo, hay una famosa línea. Las gatas de color naranjita. Las cálidas. Entonces, esas gatitas, por ejemplo, tienen genes aquí. El color del pelaje está ubicado en un cromosoma X. Es por ello que, lo vamos a ver, ¿ya? Son herencias relacionadas al sexo. Hay una característica en humanos también muy conocida, de genes que controlan esa característica y por lo tanto son herencias relacionadas al sexo. El albinismo no, porque es hay otro. Tiene que ver con los colores, visualizar los colores. El daltonismo, ¿cierto? El daltonismo también. Hay genes, ¿sí?, que están ubicados en cromosomas. ¿Sí? La hemofila también, ¿no? El factor de coagulación, justamente, el factor de 8 es un gen que está ubicado en el cromosoma X. Entonces, si el gen está ubicado en el cromosoma sexual, es una herencia relacionada al sexo. Si el gen está ubicado en todo menos cromosoma sexual, es una herencia autosómica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferentes características, ¿sí? Diferentes características. Por ejemplo, lo que utilizó Mendel, ¿no? El tema de colores de la semilla en el caso de las abejas. Es una herencia autosómica. ¿Qué tipo de interacción existe? Interacción de dominancia completa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos automáticamente, vemos dominancia completa, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interactúan los alelos? De forma dominante. Es decir, hay un alelo dominante y un alelo recesivo. Listo. La siguiente, a ver. Esta de aquí, ¿cómo la interpretamos? Si les digo, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Interpreta esa frase. Sería que estamos hablando de está ligada al relacionada al sexo. ¿Ya? Sería, primero, empezamos por un gen, ¿cierto? La característica está controlada por un gen, el cual se encuentra ¿dónde? En el Cromosoma X, y el tipo de interacción alélica es de dominancia completa. ¿Ok? Bien, entonces, en acá, por ejemplo, ¿está ubicado el cromosoma sexual, sí o no? ¿El color del pelaje que menciono? ¿Está ubicado el cromosoma sexual, sí o no? No, ¿cierto? Está ubicado en un cromosoma autosómico, se llama un 18. Y el tipo de interacción alélica, ¿qué tipo es? Codominancia. ¿Ok? Tipo es de codominancia. Y así. Entonces vamos a ver, por ejemplo, estas características, y la mayoría, ¿vale?, de características, la verdad son pocas las características que tiene una genética mendeliana. La mayoría de características son de tipo poligénico, es decir, varios genes se están controlando. Por ejemplo, la estatura en humanos, el volumen de leche producido,
el volumen de vellón producido en lanas, el porcentaje de carcasa en el tema de animales en producción. Entonces, todas esas herencias no están controladas por un solo gen. Sería muy chévere que se controlara solo por un gen, entonces hago mi programa de mejora genética utilizando solo un gen como referencia. Sería muy bueno, pero no, lamentablemente son poligénicos, varios génicos. Es por ello que utilizamos métodos estadísticos para poder evaluar, ¿no? Varianzas, medias, etc. Entonces, ¿por qué? Porque son varios genes los que van a repetir esa característica, no solo un gen. ¿Okay? Entonces, para hablar de genética mendeliana tiene que tener dos condiciones. ¿Cuáles serían las dos condiciones únicas para la genética mendeliana? ¿Y la otra? Dominancia completa y la otra. Y que sea herencia autóctona. Es decir, los genes estén ubicados en cualquier lugar menos en un cromosoma 6. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser genética mendeliana. Herencia autosómica y la interacción de alelos tiene que ser de manera completa. Si no ocurre esto, ¿vale? Si no ocurre estas dos condiciones, todo lo demás es genética no mendeliana. ¿Okay? Si no ocurre eso, todo lo demás es genética no mendeliana. Entonces, dividido en dos planos, por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de genética mendeliana, en resumen, para ver muchos ejercicios. Ok, entonces primero hablar de Mendel, ¿vale? Entonces, resumiendo, ¿ya? Gregor Mendel, ¿quién fue? La verdad que él nació en lo que es la actual, cuando en esa época era el Imperio Austriaco, pero ahora ya es la República Checa, ¿vale? Entonces, él fue un fraile, primero un fraile agustino. Es un fraile agustino, ¿vale? Fue ordenado como sacerdote. Entonces, ¿qué pasa con él? Él vivía en un convento, ¿no? En el cual no podía salir, solo estaba todo el día en esa área. Entonces, él hizo lo siguiente. ¿Qué pasó con Mendel? Mendel no tenía sus parcelas. Tenía sus parcelas de cultivo. Entonces, sí, él tenía varias verduras, no solamente alrededor. ¿Cuál fue lo que iba a concluir? Justamente que él podía predecir si cruzaba diferentes líneas, ¿no? Pongamos color de alberca de hoja, de flor morada y blanca. Él podía predecir, ¿no?, una cierta exactitud de qué color van a ser las descendencias, ¿no? Entonces él llegó a esa conclusión, él podía de alguna manera predecir eso. Entonces, para llegar a esa conclusión, Mendel, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo que se llama, lo que ahora sabemos son líneas puras. ¿Okay? Líneas puras. ¿Y cómo llegó a obtener estas líneas puras? Pues estas líneas puras llegó a obtenerlo mediante cruces consecutivos de las mismas líneas. Ahora son líneas consanguíneas, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, a través de consecutivos cruces, por ejemplo, de líneas, vamos a suponer que sea flor púrpura. ¿Okay? Él, al cruzar flor púrpura con flor púrpura, ¿no?, él tenía ¿qué cosa?
flores púrpuras, pero también tenía flores blancas, ¿cierto? Flores púrpuras y también tenía flores blancas. No, por eso, o sea, vamos a analizar como que no sabe nada de dominante y de recesividad. Vamos a empezar de líneas puras, vamos a empezar como el inicio. Él tiene la planta flor púrpura, ¿cierto? Tiene la planta flor púrpura, las cruzas, ¿qué va a salir? Púrpuras y blancas. Ok, pero dice no, trae esas púrpuras para acá, las vuelvo a cruzar. Flores púrpura con flores púrpuras. ¿Qué sale? Igual, sale púrpura y blanca, pero en una proporción. ¿Okay? Otra vez, esas púrpuras, la vuelvo a cruzar. Púrpura con púrpura. Entonces va a llegar un momento que cada vez que cruce flores púrpura con púrpura, el 100% va a ser color púrpura. Entonces, esto fue crucial para iniciar sus estudios. A esta de acá se le llama ¿qué cosa? Líneas puras. ¿Okay? A esto se le va a llamar líneas puras. ¿Cómo yo? Le digo, esto en 2 generaciones, no, pero muchas más generaciones, no. Fueron algo de 7, 8 generaciones. Es decir, se obsesionó, por así decirlo, con usar solamente flores púrpuras. Y lo mismo hizo con las blancas. ¿Okay? Flores blancas con flores blancas, por ahí una púrpura. No, vuelvo a usar las blancas. Nuevamente, 2 púrpuras, no, otra vez las blancas. Tal que llegue el punto de que siempre que cruce flores blancas con flores blancas, obtener el 100% de flores blancas. Entonces, a eso llamamos líneas puras. Entonces, esto de aquí fue crucial. ¿Por qué? Porque hizo para cada una de las 7 características que él trabajó. ¿Vale? ¿Se acuerdan cuáles son las 7 características? Los 7 caracteres, ¿cuáles son? ¿Alguno? A ver, ¿cuál es la cosita? Ya empezamos en la I, color de flor. ¿Qué más? Color de la semilla. Color de la vaina. Forma de la vaina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Colores de semilla. ¿Tamaño de qué? Tamaño del tallo de la planta, ¿ya? Forma de vaina, color de semilla, forma de semilla. Tamaño de tallo, color de planta también, ¿no? ¿Cuál falta? Forma de semilla. Posición. La posición. ¿Ok? Entonces, él para cada una de estas 7 características hizo este proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la magia de Mendel? ¿Con cuál se valora tanto y se sigue estudiando? Es una palabra clave que debemos tener todos. ¿Cuál es? No, necesitamos hablar en la universidad. Consistencia, no las conocemos, ¿sí? Consistencia, darle una y otra y otra y otra vez. Entonces, consistencia, ¿no? Ser resilientes, a pesar de lo que, por ejemplo, aquí, cruzadas supongamos, después de 5 generaciones, vuelvo a cruzar y por ahí me sale una blanca, ¿no? Desde lo que, ¿sabes qué? Ya esto para mí no me interesa, cosas de eso. Pero quería saber hasta dónde llega su predicción, ¿no? Entonces, su primer reto fue tener líneas puras, ¿no? Una vez que tuvo líneas puras, ¿por qué es importante tener líneas puras? A ver. Porque acá se puede poner esta combinaciones. No manches, se podría dar soluciones más exactas. Exacto, ¿no? Si Porque tienes una línea pura, ya sabes que esa siempre te va a dar un 100% de verde y ya puedes predecir. exacto. No, básicamente se tienen líneas puras. Y eso se utiliza mucho en animales en producción, por ejemplo. Ahora no se llaman líneas puras, no se llaman animales por pedigree, ¿no? Entonces tú al obtener una línea pura o animal por pedigree, cuando cruzas 2 animales tienes la 100% de certeza de que te va a salir esa raza, ¿no? Entonces, si no
tú cruzas, por ejemplo, animales en producción, ¿ya? Un Holstein con un Holstein, y por ahí te sale criolito. Entonces, ¿por qué? Porque la genética, pero porque no son líneas puras, ¿no? No son puros proteínas. Exacto, entonces, tener líneas puras fue crucial para él. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo las líneas puras? El primer reto de los monos. Antes de eso, ¿por qué creen que utilizó la alberca? Porque era botánico. Ya, porque era botánico. ¿Pero por qué más? Disponibilidad, lo primero, ¿qué más? Pero a nivel práctico, logístico, ¿qué me da la? Crece rápido, ¿qué más? ¿Cuántos hijos tengo por cada curso? Tengo un montón, población. Entonces, en estadística, la población de Belén es fundamental. Entonces, después de un cruce tengo que, puedo tener pacientes, ¿no? Una vaina tiene un montón de semillitas dentro. Una vaca es imposible, un ratón es imposible. Hay otro modelo que es utilizado en genética, además de la verde, que es muy utilizado. ¿Saben cuál es? Entonces, el modelo de mente es un poco de alberca, pero es vegetal, ¿no? Aún está muy lejano de lo que es el humano, de lo que es mamífero, ¿no? Y en mamíferos tenemos ratones todavía. Y otro modelo súper conocido es el mosca de la flor. ¿Okay? Sí, por color de ojos y ¿Cuál fue? ¿Por qué estos modelos son importantes? Principalmente el primero y el último. no nace único de planta. Ya, pero hay una característica que es súper importante para que uno la pueda trabajar. ¿Cuál es? Sí, además de rápido crecer, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vale? Es rápido crecimiento, Aumento de población. rápido crecimiento. En meses ya puede tener una siguiente generación. Alto número de descendencia. Se necesita poco o mucho espacio para hacer esto. Poco espacio, nada más parcelitas. Poco espacio. No es caro, barato, conseguir semillas. ¿Ok? Y hay otro que es súper importante, ¿sí? Y utilizado las personas de la voz de la puta. Que los caracteres tienen fenotipos fácilmente distinguibles. Fenotipos distinguibles. Es decir, tenemos color de flor, o amarilla o púrpura. Color de semilla, o verde o amarilla. Color de vaina, o verde o amarillo igual. Forma de vaina, rugosa o lisa. O sea, son dos características súper distinguibles, ¿no? Entonces, acá tenemos que la fruta es lo mismo, ¿no? Es aún más utilizado. ¿Por qué? Porque requiere mucho menos espacio todavía. Igual las características son súper distinguibles. ¿Ok? Entonces, el fenotipo utilizado para estudiar es un fenotipo súper distinguible. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a ver lo que hizo Mendel pasito a pasito. Algo de eso, antes de eso. Igual te las demostraciones todo, ¿ya? Ya, chicos, a ver, acá por atención. Entonces, lo primero es tener líneas puras, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que esto de acá sea color púrpura. A ver, por favor. Vamos a suponer que este sea color púrpura. Yo no conozco nada todavía de homocigotos y heterocigotos porque Mendel ni siquiera sabía este término, ¿vale? Entonces, ahí lo vamos a dejar para después. Y de acá va a ser color blanco. ¿Ok? Entonces, el primer paso, tener líneas puras, ya los tuvo. ¿Ok? Ya tienen líneas puras, perfecto. Entonces, al cruzarlos, ¿qué condición debe tener a nivel de manejo de plantas?
No, a nivel de manejo de plantas, logística de las plantas. Tener las mismas características. Imagínense por una parcela ahorita ustedes también. Esta es una parcela de arroz. ¿Cómo haces para que las plantas de color púrpura solamente fecunden a las plantas de color blanco? Primero, ¿cómo se fecundan las plantas? Exacto, ¿no? Entonces, tú no lo controlas eso. Tendría que colocarse en un espacio cerrado. ¿Cómo controlas la reproducción de plantas? O sea, porque tú quieres que la púrpura solo se cruce con blanco. ¿Y aquí qué tienes? Una parcela, una parcela de puro púrpuras. ¿Ok? Ya tienes la línea pura obtenida. Bien. Y aquí tienes una parcela de puro blanco. Tiene una parcela de puro blanco. Entonces, ¿cómo se van a fecundar eso? Vamos a suponer que quieres fecundar la púrpura que se llama el macho masculino y el blanco que es la femenina. ¿Cómo harías, por ejemplo, acá vas a fecundar, ¿cierto? Acá vas a polinizar. Es decir, vas a traer el polen de acá, lo vas a colocar en estas plantas. Entonces, una parcela, imagínate, una parcela de acá. ¿Cómo lo controlas? Colocas una malla para que ninguna avispa entre. Podría ser. Pero el viento debe polinizar, ¿no? Sí, por eso hay otros factores como el agua y el viento. ¿Cómo? Hay otros factores como son el agua y el viento. Exacto. Entonces, ¿cómo lo controlas? ¿Y cómo crees que lo controlamos? ¿Por qué fue tanto avanzado el trabajo? Porque simplemente Mendel trató a cada plantita como si fuera un ser humano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque colocó, por ejemplo, a las casas de los, utilizó un proceso que se llama emasculación. ¿Vale? Emasculación. Es decir, mediante este proceso, pues a las plantas les hacía lo que es inseminación, lo que se conoce ahora como inseminación artificial. Es decir, eliminaba todo lo que es agentes externos para polinizar y él mismo se encargaba de polinizar, ¿no? Es decir, agarraba, por ejemplo, en este caso, el polen, utilizaba una brochita, ¿sí? Y colocaba en las plantitas aquí, en cada una de estas plantitas, su profe, pero ¿cómo evitaba que las avispas o el viento vengan? Colocaba una bolsa en cada plantita. ¿Okay? Al colocar una bolsa plástica y realizar la inseminación artificial, es decir, una pincita colocaba el polen, pues estaba asegurando ¿qué cosa? Que la púrpura se junte con ¿qué? Con el color blanco. ¿Okay? Que la púrpura se junte con el color blanco. Entonces, al colocar esta protección. Ahora, estas plantas, me olvidé de mencionarlas, tienen una característica a nivel reproductivo importantísima, que es hermafrodita. Hermafrodita. ¿Qué quiere decir hermafrodita? Que tiene sexo femenino. Entonces, acá también van a tener estambres produciendo polen. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿qué hacía? Las castraba. Quitaba el polen, las cortaba el polen de estas hembritas, de estas hembritas. ¿Para qué? Para que solamente podamos inseminar. ¿Sí? Al contar el polen, ¿sí? Es más, se utilizaban otros procesos, este polen cortado, y ese proceso se llama emasculación. ¿Okay? Emasculación se llama quitar el polen de la planta. Digo que las flores, aparte de ser hermafroditas, también son asexuales, es decir, son no polen por otros que puede caer después de un metro, de una placa particular. Y eso es justamente por eso llegó a las líneas plataformas, ¿no? ¿Por qué llegó? Recuerden que decía púrpura con púrpura. Pero básicamente, ¿por qué? Porque dejaba que la misma planta se autopolinice, ¿no? Al autopolinizar, entonces teníamos macho púrpura, hembra púrpura y veía la descendencia. ¿Ok? Entonces, para llegar a las líneas puras, utilizaba el principio de que la hembra se autopolinice y para luego hacer los cruces y ver la descendencia, utilizaba el proceso de emasculación. Entonces, un proceso, como verán, muy trabajoso, ¿cierto? No era fácil.
utilizar cada plantita, cercar esto a cada plantita, colocarle su bolsa, inseminarla y ver luego la descendencia. Entonces, es algo que más de 10 años, por ejemplo, haciendo este experimento. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, cuando ven sus diapositivas en masculación y hay partículas bonitas, ya sabrán que es básicamente quitar el polen de cada una de las plantas. ¿Ya? ¿Este es un camino que solamente aplica para plantas? El tema de hermafroditismo. No, el tema de emasculación. Sí, gracias, porque mamíferos, hermafroditas viables. Claro. La emasculación porque es una castración de la planta. Claro, está castración. No apuntas nada, está toda la cabeza. Mira, ya es como así, hablé ya en muchas clases. Y en algunos casos me duele colocarlo en la base, ¿sabes? En otros casos no. Porque mira, es como hacen bullying, las puntas, vas a trabajar todo. Eso. Ok, entonces, resumiendo, ¿vale? Pasos críticos de Mendel, ¿por qué fue importante su trabajo? Primero, controlar la reproducción de las plantas, ¿cierto? Segundo, la buena elección de plantas. Tercero, consiguió líneas puras de esas plantas, ¿cierto? Y lo cuarto fue el tema de analizar la descendencia una vez que realizábamos cruces. Entonces, línea pura de blanco, de púrpura, línea pura de blanco, ¿qué se esperaba de descendencia? ¿Qué creen que le esperaba? Si teníamos línea pura, o sea, cada vez que cruzaba púrpuras con púrpura, 100% púrpura, ¿no? Si cruzaba blancos con blancos, 100% púrpura. Claro. Pero si cruzaban los dos, ¿qué creen que esperaba la descendencia? Un color distinto podría ser, o qué otra cosa. O mitad y mitad puede ser también. Pero ¿qué observó? No, peor aún. Todas fueron de un solo, ¿no? Todas fueron púrpuras, ¿no? Esa fue su primera observación y es por ello su primera ley. Todas fueron color púrpura, el 100%. ¿Ok? Y eso para cada uno de estas características. Entonces, justamente esa ley se llama, ¿qué nombre tiene esta ley? ¿Qué es la primera ley de Mendel? Ley de uniformidad, porque todas tienen el mismo fenotipo. ¿Y qué más? Uniformidad y dominancia. Estoy intentando no utilizar términos ya que ahora sabemos cuáles son, para más o menos hablar lo que él hacía, ¿vale? No hablar todavía de otros tipos porque no hablan de genotipos por aquí. Luego colocamos genotipos. Ley de uniformidad y dominancia. Entonces, él que dijo, mira, la púrpura domina sobre el blanco. Sí, porque yo juntarlas debería darme por lo menos algunas púrpuras, otras blancas, qué sé yo. Pero todas son color púrpuras. Entonces existe una dominancia. Y además de esa dominancia existe una uniformidad, porque todas son del mismo color. ¿Ok? Esa fue la primera ley de Mendel, o llamada ley de uniformidad y dominancia. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Ahora digo, ¿no? ¿Qué pasa si cruzo dos púrpuras? ¿Cómo debería ser la descendencia? ¿Es línea pura? ¿Es de línea pura, sí o no? No es línea pura, ¿cierto? Entonces, si yo cruzo la línea pura, ¿qué debería ser? No, perdón, si yo cruzo esta con una misma, con su hermana. ¿No? Si cruzo normalmente estas púrpuras, ¿qué debería ser? Exacto, entonces, al analizar la descendencia, y aquí fue otro plus de Mendel. ¿Por qué? Porque aquí ya aparece el blanco. ¿No? Aparece el blanco. ¿No? Y aparece también lo rojo. Entonces, pero Mendel no se quedó ahí nada más.
¿Ok? No se quedó ahí nada más. ¿Por qué? Porque cuantificó eso. Y justo hay qué cosa, que había una relación de 3, ¿ok? Había una relación de 3 a 1. Es decir, que cada 3 plantas de este tipo había una de este otro color. ¿Ok? Entonces, esto de aquí lo observó, repito, incluso ese, para cada una de estas características. Lo vamos a ver en una tabla, ¿vale? Entonces, al cruzar púrpuras, al cruzar dos púrpuras, que no son líneas puras, ojo, no son líneas puras, encontró la proporción de 3 a 1. ¿Ok? Ahora sí, vamos a colocar lo que ya sabemos nosotros y que es, ¿qué cosa? Los genotipos. Primero, hasta aquí es donde veo un mente, ¿vale? Y él concluye qué cosa. Hay factores que están en las plantas, ¿sí? Que dominan sobre otros, y que después de una generación esos factores se vuelven a expresar. Pero ahora esos factores, ¿cómo se llaman? Esos factores se llaman, para empezar, genes, ¿cierto? Factores son genes. Vamos a suponer que el gen que analizó Mendel es el gen de color de flor. ¿Ok? El gen del color de flor, vamos a colocar el gen A. El gen de color A, perdón, gen A me da el color de flor. ¿Cierto? Este gen A tiene qué cosa? Alelos. ¿Cierto? ¿Tiene alelos o no? ¿Cuáles son los alelos? Vamos a 1 y a 2 todavía. ¿Vale? A 1 y a 2. ¿El A1 qué color me va a dar? Púrpura. ¿El A2? Blanco. ¿Ok? Listo. Pero ¿qué observo más? Bueno, luego vamos a ver que cuando puso, primero, ¿cómo sería el genotipo de esta? Porque es una planta. ¿La planta que tiene genotipo o tiene gametos? ¿La planta qué es? Tú, por ejemplo, como ser humano, ¿qué eres? ¿Tienes genotipo o eres un gameto? Eres un genotipo, ¿cierto? Tú eres un genotipo, pero ¿qué salen de ti? Salen tus gametos. Tú eres un genotipo, pero produces gametos. La planta es un genotipo, pero produce gametos, produce polen, produce ovocitos. Entonces la planta va a tener un genotipo. ¿Cuál sería el genotipo de la planta? Púrpura, ¿cierto? Entonces el genotipo de la planta, ¿cuál va a ser? El genotipo de la planta, si es una planta púrpura, va a ser A1, ¿cierto? Pero el genotipo, ¿cuántas letras son? 2, siempre, ¿cierto? Entonces sería A1, A1, ¿correcto? La planta blanca, A2, A2, ¿correcto? ¿Eso qué cosa es? Repito, genotipo. Pero tú, ¿qué produces? ¿Para la planta qué produce? Gametos, ¿cierto? ¿De qué tipo son sus gametos? Ese de aquí, ¿de qué tipo pueden ser sus gametos? Solo A1, ¿cierto? ¿Pueden producir A2 esta planta? ¿Pueden producir A2 esta? No. Solo tiene un tipo, pues. Listo. ¿La otra qué tipo de gametos produce? A2. Listo. Entonces, cuando hacemos el cruce, el cigoto o la cría, ¿qué tipo de genotipo tiene? ¿Genotipo? ¿Qué genotipo es? ¿Cómo se llama eso? Heterocigoto, ¿cierto? O también híbrido, ¿no? Otra palabrita que vamos a introducir ahora, híbrido o heterocigoto, es lo mismo, ¿vale? Híbrido o heterocigoto. Listo. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro todo? Bien. Aquí, con los conocimientos actuales ya podemos deducir lo siguiente. ¿Qué cosa? Como todo es púrpura, ¿qué pasa con la interacción alénica? Hay dominancia, es decir, A1 domina a A2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira, A2 ni siquiera está expresando, no existe, ¿no? Entonces A1 lo está dominando a A2, ¿ok? Entonces, acá para un mejor entendimiento, ¿sí? Entramos con la letra
Entonces, ¿cómo sería aquí el genotipo? A, y acá, recesivo. ¿Qué tipo de gametos? Solo dominante. ¿Qué tipo de gametos? Solo recesivo. Estoy cambiando letrita nada más. La misma cosa. El genotipo recesivo. Heterocigoto, ¿cierto? Perfecto. Solo cambiar letritas, ¿vale? Y eso nada más. Si cruzo dos púrpuras, ¿cómo sería el genotipo de esta púrpura? Sabiendo que viene de dos líneas puras. ¿Cierto? Si cruzo esas dos, ¿cómo vendría a ser la descendencia? Primero, ¿cómo son los gametos que forman? ¿Va a tener? ¿Cuántos gametos? ¿De qué forma van a ser los gametos? O bien así, ¿cierto? El de acá, ¿cómo van a ser sus gametos? O bien así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, justamente aquí entra a tallar el famoso cuadro de Punnett, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué me dice el cuadro de Punnett? Simple, ¿ya? ¿Quiénes son los ejes y quiénes son en la parte inferior? El cuadro de Punnett. ¿Quiénes son los ejes y quiénes en la parte inferior? Este cuadro de Punnett, ¿vale? ¿Quién está en las partes externas y quién está en la parte interior? ¿Ya? Pero más exactamente, ¿quién me interesa de los padres? ¿El genotipo o me interesan los gametos que producen? No me interesa el genotipo, ¿cierto? ¿Me interesa qué cosa? Los gametos. Entonces, justamente los ejes están los gametos que producen, ¿vale? Están los gametos que producen. ¿Qué gametos produce? No, aquí hay una. Vamos a poner el macho y la hembra. ¿El macho qué gametos produce? Dos gametos, ¿cierto? Dos gametos les produce. ¿La hembra qué gametos produce? Igual, ¿cierto? Son gametos producidos. ¿Qué está aquí dentro? Los cruces, ¿cómo se llaman estos? ¿Sí? Cigotos, ¿cierto? Los hijos, las crías, la descendencia. Los cigotos. Entonces, ¿qué genotipos pueden tener? Dominante. ¿Cómo se lee? Ahora se lee, ¿vale? Homocigoto dominante. Homocigoto recesivo. ¿Qué son estas? Los cigotos o la descendencia. ¿Y aquí qué son? Los gametos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿yo qué obtengo de acá? Obtengo genotipos, ¿cierto? Y también fenotipos.